Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo.
Vamos a decirlo con fuerza. Digo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes? Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien le adora saltando? ¿Están listos? 1, 2 y 3. El Señor me los bendiga, mis amados. De verdad es una tremenda bendición el poder estar de nuevo con ustedes. Y mi anhelo y mi oración siempre ha sido para que la paz de Cristo reine y gobierne en sus corazones en todo tiempo. Y en especial en este tiempo donde el temor, la incertidumbre y la confusión se ha apoderado del mundo que no tiene a Cristo. Mis queridos hermanos, la reflexión que traigo hoy para ustedes es, como la diría yo, la segunda parte de la reflexión del domingo pasado, y la he titulado La Iglesia Triunfante. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les compartí sobre el fracaso de los 9 discípulos en liberar o sanar al muchacho endemoniado? Y que esos 9 discípulos, les decía, representaban la iglesia pasiva que se duerme en las bendiciones pasadas.
Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado La Iglesia Triunfante. Y yo le animo para que, si no ha escuchado la reflexión anterior, la del domingo pasado, la escuche para que pueda enlazar las dos reflexiones. Ahora, para que puedan entender mejor y hacer un enlace con el mensaje del domingo pasado, hagamos un recuento, rápidamente un pequeño recuento de lo que les compartí el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Y espero que sí. El domingo pasado les compartí sobre el fracaso de los 9 discípulos. Como les dije anteriormente, estos 9 discípulos no pudieron liberar al muchacho endemoniado por falta de fe. Eso fue lo que les dijo el mismo Jesús: por vuestra poca fe. Les decía también que estos 9 discípulos representaban al creyente, a la iglesia pasiva, que vive de las bendiciones del pasado y se olvida de la oración, del ayuno, se olvida de la intimidad con Cristo, que es la fuente de todo poder. Hablamos también de la poca fe, y fue bien interesante, la poca fe, pero creciente, como el grano de mostaza del padre del muchacho que estaba endemoniado. Este padre, cuando Jesús le pregunta si creía, él le contestó: creo, ayuda mi incredulidad. Hablamos también del peligro de relajarnos en la oración, en el ayuno y en la comunión constante con Cristo a través de su palabra. Y bueno, mis hermanos, hoy quiero compartirles el contraste entre estos 9 discípulos que fracasaron en la fe en ese tiempo y estos mismos discípulos después del día de Pentecostés, cuando son revestidos de fe y de poder y se constituye prácticamente la primera iglesia naciente y poderosa. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles, que, como el mismo nombre del libro lo indica, Hechos de los Apóstoles, pero que más bien serían los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Quiero que naveguemos un poco por los capítulos 2, 3. Vamos a leer algunos versículos. Espero que tengan paciencia y nos deleitemos escudriñando, analizando estos versículos. Vamos primero al capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 36 hasta el 41. Aunque Pedro y Juan y Jacobo, por supuesto, no hicieron parte de los 9, pues estos 3 discípulos estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Ellos tampoco eran diferentes. Así no estuvieron allí en el fracaso de los 9. Ellos tampoco eran diferentes a los otros 9, porque ellos tampoco eran como muy fuertes en la oración. La oración no era su fuerte también para Pedro, Juan y Jacobo, porque se acuerdan que ellos se quedaron dormidos cuando Jesús los había llevado para que le acompañaran al Getsemaní, y se quedaron allí dormidos mientras Jesús oraba. Eso está en Mateo 26:40, que dice: volvió entonces a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: ¿ni siquiera han podido velar una hora conmigo? Como ven, estos discípulos también no eran diferentes a los otros 9. Pero es precisamente Pedro el que toma la vocería siempre. Y vamos a leer del capítulo 2, los versículos del 36 al 41. Dice así la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí podemos ver en este versículo la obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y en la vida de todos los que reciben a Cristo en sus corazones. Aquí podemos ver a un discípulo, a Pedro, y los demás transformados por el poder del Espíritu Santo después de un fracaso, digámoslo así.
Vidas transformadas, hombres sin temor, dispuestos a pagar el precio por seguir al Maestro. Versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón, o sea, la multitud, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya, qué poderoso mensaje. Han visto, después de un fracaso, cómo la vida de estos discípulos fueron transformadas en hombres valientes. Ahora, vamos ahora al capítulo 3. Pasemos al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al 16. Y aquí podemos ver el primer milagro de la iglesia transformada, podemos llamarlo así. La iglesia transformada, los discípulos transformados, la vida de los discípulos que fracasaron transformada. Ahora, ellos representaban a la iglesia pasiva en ese tiempo cuando fracasaron, pero ahora están representando a una iglesia transformada. Amén. Y está precisamente en la curación de un cojo. 3:1-16. Capítulo 3:1-16. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la hora de la oración. Oiga, tremendo. Escuche bien, la hora de la oración. Aquí se ve que ellos habían aprendido la lección. Habían dos servicios, digámoslo así, se celebraban, habían dos ceremonias, digámoslo así. Una, la hora del sacrificio, y la otra era la hora de la oración. Estos discípulos, los apóstoles, fueron allí a la hora de la oración. No iban a la hora del sacrificio porque ellos ya sabían. Para ellos el sacrificio ya estaba hecho. Jesús lo había consumado en la cruz del Calvario. Ahora a ellos les interesaba era el tiempo de la oración, la hora de la oración. Habían aprendido la lección que el fracaso anterior había sido por falta de fe y falta de oración. Aleluya. El sacrificio de Cristo ya había sido consumado en la cruz del Calvario. Hoy en día, los servicios de oración se conocen por el número. Desafortunadamente, la situación no ha cambiado en el día de hoy para los llamados creyentes o discípulos del Señor. No ha cambiado. Las reuniones de oración se conocen por el pequeño número. Hay poco interés en la oración. Siempre hay una excusa. Pero eso sí, siempre queremos la bendición. Los discípulos entendieron que por su poca fe y falta de oración habían fracasado en la liberación del muchacho. Y también, por supuesto, habían entristecido al Maestro. Ellos entendieron que sin fe no podían agradar a Jesús. El versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Oiga, el cojo estuvo atento a la voz de los discípulos, a la voz de Pedro. Es importante, mi querido hermano, estar atento a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces el Señor nos está hablando y tenemos
nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mirada lejos de Él. Quiere hacer algo especial en nuestras vidas, pero nosotros quitamos su mirada. Quitamos su mirada. Eso le pasó a Pedro cuando comenzó a caminar por el agua. Quitó la mirada de Jesús y entonces se hundió. Se hundió. Porque has dudado, hombres de poca fe. Hombre de poca fe, le dijo Jesús. Es importante, mi querido hermano, que estemos atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Este cojo estuvo atento, mirando a los ojos de los apóstoles. Él quizás esperaba una limosna, una moneda, pero Jesús no te da limosnas. Él tiene algo mejor para ti. Él te llena de su gracia y de su misericordia. Siempre tiene algo mejor para nosotros. Y eso fue lo que Pedro le dijo al cojo. Le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy, mis amados, hoy hay oro y hay plata, hay iglesias ricas, hay ministros ricos, pero se carece de poder. Pedro no tenía ni oro ni plata, pero tenía el poder, la autoridad que Cristo les había dado para poder hacer milagros, para poder decirle al cojo, levántate y anda. Hoy podrá haber oro y plata, pero se carece de poder. Se carece de poder. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, dice el versículo 8, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Escuche bien, saltando y alabando a Dios. Oiga, este milagro del cojo no debería pasar desapercibido para un buen israelita. Si algo los israelitas conocían, eran los profetas y sus profecías. Ahora, al ver al cojo saltar, esto les debería recordar la profecía de Isaías 35, 5, 6, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Una profecía para los tiempos finales. Una profecía cumpliéndose ante sus ojos, pero prefirieron ignorarla. Estos israelitas tuvieron al dador de la vida con ellos, allí andando con ellos, pero le crucificaron. ¿Para cuántos creyentes el tiempo que estamos viviendo es ignorado? Vemos la palabra de Dios cumpliéndose ante nuestros ojos, pero seguimos en este mundo pegados a lo terrenal. Muchos tienen la venida de Cristo por tardanza, como dice el apóstol Pedro. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, dice el versículo 9. Versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, los apóstoles nos dejaron un legado. Y ese legado fue una iglesia con poder. Ahora, una iglesia con poder produce asombro. Debe producir asombro. La primera iglesia asombró, pero asombró con demostración de poder.
Dice la palabra del Señor, todo el pueblo corrió hacia ellos. Aquí podemos ver al apóstol Pedro y a Juan asombrando al pueblo con el poder de Dios. Esto también me recuerda a mí al apóstol Pablo cuando fue a predicar a los corintios. Fue la predicación más tremenda que había sucedido hasta ese momento en Corinto. Los discípulos nos dejaron una iglesia con poder, un legado de una iglesia con poder. Aleluya. Ellos asombraron al pueblo. Ellos asombraron a la ciudad. Dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro, eso fue el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, o sea, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, o sea, que él no se desprendió de ellos, él los agarró. Todo el pueblo atónito concurrió, en otras palabras, corrieron hacia ellos, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ellos ¿corrieron a qué? Respondieron al llamado, a la palabra, fueron asombrados por el poder que estos hombres estaban mostrando. Aleluya, gloria al Señor. La iglesia con poder es humilde. Y la iglesia con poder entiende que toda la gloria, toda la honra le pertenecen a Cristo Jesús. Eso fue lo que Pedro les dijo. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. Versículo 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, viendo que todos corrieron, todos fueron asombrados. Pedro les dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Oiga, qué bueno que nosotros hoy en este tiempo pudiéramos asombrar a la gente, pero con un asombro que fundamente sus vidas en Cristo Jesús. No un asombro que sea piedra de tropiezo para ellos, para el mundo inconverso. No, un asombro que pueda fundamentar, cimentar sus corazones en Cristo. Pedro le dice a estos, ¿por qué son maravillas de esto? ¿Por qué vienen a mirarnos a nosotros? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Dice, no. La gloria no es de nosotros. La gloria y la honra le pertenecen a Jesús. Aleluya. La honra y la gloria le pertenecen a Jesús. Hoy en día, toda la honra y la gloria va para el hombre. Queremos la honra y la gloria. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Por eso es que no podemos asombrar al mundo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Aleluya. Una iglesia con poder no desperdicia las oportunidades. Aprovecha la más mínima oportunidad para confrontar al mundo, para confrontar el pecado.
Pedro aprovecha la oportunidad para compartir el poderoso evangelio. Versículo 13, él les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Él los confronta. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida. Los sigue confrontando. Los lleva allí al punto del pecado, al punto donde ellos erraron. Recuerda que estamos en el capítulo 3 de los Hechos, del 1 al 16. Pedro no desaprovecha la oportunidad de confrontar al pueblo. Aleluya. A vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida. Versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Oiga lo que puede hacer el Espíritu Santo en una vida entregada a Cristo, una vida transformada. Una iglesia transformada resalta la fe y el poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Escuche bien, una iglesia transformada resalta la fe y el poder en el nombre de Cristo, porque hay poder en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? La verdadera iglesia no se lleva la gloria. La verdadera iglesia reconoce que la fuente de todo poder es Jesús crucificado, resucitado y glorificado. Eso fue lo que proclamaron los discípulos de Jesús. Los apóstoles llevaron a todos sus seguidores a poner los ojos en Jesús resucitado, el autor y consumador de la fe. Ellos llevaron a todos sus seguidores, a todos sus oyentes, a depositar los ojos en Jesús. En otras palabras, ellos no hicieron discípulos para ellos mismos. No, porque cuando el hombre hace discípulos para sí mismo, pues ya tienen su recompensa, porque no son discípulos de Jesús. Estamos llamados a ser discípulos para Jesús, no para el hombre. Y desafortunadamente, hoy en día, muchos corren detrás de los superungidos. Se hacen discípulos de ellos. Pero mire lo que le dijo Pedro a los israelitas. Ustedes corren hacia nosotros. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nosotros este hombre hubiera sido sanado? No, tenemos que hacer discípulos para Jesús. Versículo 16 dice: y por la fe en su nombre. Escuche bien, y por la fe en su nombre. Otra vez Pedro les está diciendo: no somos nosotros. Este ha sido sanado por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, o sea, por Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. En otras palabras, miren, no somos nosotros. Volvemos y le recalcamos: no somos nosotros. Es por la fe en el nombre de Jesús que suceden los milagros. Aleluya. Es por la fe en Cristo Jesús que Jesús ha traído sanidad al cojo. No somos nosotros.
Es la fe en Cristo la que nos traerá sanidad, no solamente física, sino también del alma, mis amados, mis amigos. Solo la fe en Cristo nos traerá sanidad a nuestra alma y también a nuestro cuerpo. Aleluya. Aleluya. No solamente hemos sido sanados de la enfermedad del pecado, sino también sanados de la enfermedad física, si es la voluntad del Señor, por la fe en Él, en Cristo. Si es la palabra del Señor que Jesucristo llevó al madero, que todas nuestras enfermedades fueron allí también clavadas en la cruz del Calvario por su llaga. Aleluya. Aleluya. La enfermedad del pecado y la enfermedad del cuerpo. ¿Cuántos hoy en día se quieren llevar la gloria cuando hay éxito en el ministerio? Cuando de pronto alguien oramos y el Señor le otorga sanidad. Cuando la gente viene a que oremos por ellos porque es un siervo del Señor, una sierva del Señor, y entonces parece ser que como que Dios le escucha más, y entonces nos llevamos la honra y la gloria. Nos olvidamos de que es Jesucristo y solo Él, el dueño de la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. No nos olvidemos, mis queridos hermanos, que solamente Cristo, solamente en Él hay salvación. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Aleluya. Ya para concluir, mis queridos hermanos, aquí podemos ver un contraste tremendísimo entre una vida espiritual pasiva con una vida espiritualmente transformada y llena de poder. Antes, estos dos discípulos representaron a la iglesia fracasada, sin poder, pero ahora aquí los vemos representando una iglesia con autoridad y poder. Habían aprendido la lección, ya no tenían nada de qué avergonzarse ante el Maestro. Después de la venida del Espíritu Santo, esos mismos discípulos fueron transformados de ser unos discípulos pasivos y confiados en sí mismos a ser discípulos llenos de fe, poder y autoridad. Su fe se había acrecentado como el grano de mostaza y ahora eran grandes en el reino de Dios. Eran verdaderos siervos de Jesucristo. Este es un mensaje para la iglesia de hoy, que ha olvidado que ha sido llamada para causar asombro, pero en el buen sentido de la palabra, no asombro por el mal testimonio. La iglesia transformada, mis amados, no puede ser como la iglesia de la Odisea que nos habla Apocalipsis. Esta iglesia era rica en todo, no le faltaba nada, pero no tenían a Cristo.
no tenían a Cristo. Cristo estaba golpeando a la puerta para que los dejaran entrar. La iglesia de Cristo, mis amados, hoy más que nunca debe proclamar a las naciones, así como lo hicieron los discípulos, que solo por la fe en su nombre y la fe que es en Él podrá haber salvación. Mire, los apóstoles no predicaron milagros. Ellos nunca hicieron campaña de milagros. No, su predicación fue a Cristo resucitado. Predicaron arrepentimiento. Los milagros vinieron como añadidura a consecuencia de una vida de testimonio y consagración a Cristo. A consecuencia de esto, también el Señor, dice la palabra, que añadía a la iglesia a los que debían ser salvos. Eso nos encontramos en Hechos 2. Este mensaje también es para ti, mi querido amigo. Dice el versículo 11 que el pueblo atónito y sorprendido corrió a escuchar el mensaje. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres tú correr a Cristo hoy? ¿Quieres tú correr a los brazos de Jesús? Él te ama y te espera con los brazos abiertos. Te recuerdo que Él tiene todo el poder y la autoridad para perdonar tus pecados y darte una vida nueva. Ven a Él hoy. No pierdas esta oportunidad. Yo te animo para que allí donde estés, tú puedas orarle al Señor y entregar tu vida a Él. Puedes hacer una oración de entrega. Reconoce delante de Él que eres pecador. Reconoce delante de Él que Él murió en la cruz por ti, que su sangre fue derramada por tus pecados. Invítalo a entrar a tu corazón. Yo voy a orar y si quieres puedes acompañarme en esta oración. Igualmente para ustedes, mis amados, quiero que oremos al Señor y le demos gracias por lo que Él es y por lo que Él significa para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese amor eterno con que nos has amado y nos sigues amando. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdanos a meditarla y a poder reflexionar en ella. Señor, danos luz y entendimiento para entender lo que ya está revelado en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, levántanos con poder y autoridad para poder vencer la pasividad espiritual. Gracias porque aun cuando fallamos en la fe, tú no nos abandonas. Tú nos levantas por el poder de tu amor y de tu Espíritu Santo, que nos transforma en hombres y mujeres de valor para que podamos proclamar al mundo tu palabra. Podamos proclamar a Cristo crucificado y el poder de su resurrección, así como lo proclamaron los discípulos de Jesús. Gracias,
Jesús, por hacernos parte de este ejército de violentos espirituales que arrebatan el reino de los cielos. Como dice tu palabra, que el reino de los cielos, desde la época de Juan el Bautista, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Gracias por hacernos parte de ese ejército. A ti, Jesús, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solo a ti te pertenecen. En tu nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. El Señor me les bendiga, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Y ahora adoremos al Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.